La leyenda de los vampiros se remonta a los años 1700 en Europa del Este y fueron ellos quienes la llevaron a Estados Unidos. Básicamente el vampirismo era una forma que encontraron de darle explicación a cosas que no entendían. Por ejemplo, conozco a esta persona que está pálida, que está cansada, que actúa extraño, que tose con sangre. No sé qué le pasa, seguramente sea un vampiro. Hola, es un placer estar aquí. Yo soy de Montevideo, Uruguay, soy bioquímica clínica por la Universidad de la República y estoy haciendo el doctorado en química en la Facultad de Química de la misma universidad. Pero hoy no vengo a hablarles de mi tesis, sino que vengo a contarles una historia que involucra a los microorganismos. En total se registran en Estados Unidos más de 100 exhumaciones asociadas al vampirismo y la mayoría de ellas tuvieron lugar en Nueva Inglaterra. La forma que tenían de matar a los vampiros era muy simple, nada más tenían que exhumar el cuerpo, clavarle una estaca en el corazón, retirar los órganos vitales y cremar el resto del cuerpo. Era demasiado trabajo para matar a algo que ya era un cadáver, pero bueno. Hay muchos ejemplos de vampirismo en Estados Unidos, pero el caso más famoso de la historia es el de Mercy Lena Brown. Era una muchacha de 19 años de un pueblo rural de Rhode Island. Su familia estaba constituida por su padre George, su madre Mary, su hermana Mary Olive y su hermano Edwin. Y básicamente es el caso más famoso porque sucedió en 1893. Para situarnos en la época, en ese año ya se había fabricado el primer auto de combustión, ya había electricidad y ya se estaba trabajando en la radio. La primera en caer enferma fue Mary, la madre. Ella tenía síntomas de cansancio, estaba pálida, tenía tos con sangre. Luego murió Mary Olive y posteriormente Edwin, el único hijo varón, cae enfermo. Y para intentar que sus síntomas bajaran, lo enviaron a California para ver si el buen clima de allí lo ayudaba. Pero no lo ayudó, la enfermedad avanzó, entonces Edwin decide volver a Rhode Island, donde contagia a Mercy Lena. Y Mercy no tuvo tanta suerte como Edwin y murió a los poquísimos meses. El tema es que en aquella época la sociedad pensaba que si un familiar estaba pálido, estaba fatigado, tenía tos con sangre y se moría, lo más probable es que era un vampiro que iba a resucitar, iba a volver a consumir la vitalidad de los familiares. Y eso los tenía muy asustados, porque en realidad estaba pasando en una familia de su pueblo y nada les aseguraba que ese vampiro no fuera a volver luego por ellos. Entonces, George, el padre, ante tanta presión, decide exhumar los cuerpos de sus familiares. Se buscaban distintas pruebas para ver si un familiar era vampiro. Entre ellas, que presentara, que estuviera en una posición diferente de cómo se había enterrado, que presentara sangre alrededor de la boca, que el cadáver estuviera hinchado o que presentara crecimiento de pelo y de uñas. 3 de estas señales son comunes a todos los cuerpos en descomposición. Entonces, George, junto con un médico y mucha más gente que se reunió para ver cómo era la exhumación, procedieron a revisar los cadáveres de sus familiares. Los primeros que vieron fueron el de Mary, la madre, y el de Mary Olive, la hija. Pero no podían ser vampiros porque estaban con un estado de descomposición acorde a lo que ellos esperaban. Y luego pasaron a exhumar el cuerpo de Mercy Lena, y ahí sí se dieron flor de susto, porque Mercy estaba en un perfecto estado de conservación y además presentaba sangre en los pulmones. Todas estas señales en realidad tienen una explicación. El perfecto estado de conservación se debe a que Mercy murió en invierno. Entonces a ella no la enterraron, sino que la dejaron guardada en una cripta en donde estaban los cadáveres que fallecían durante el invierno cuando el suelo estaba tan congelado que no se podían enterrar. Entonces era básicamente como meter un trozo de carne en el congelador. En segundo lugar está la sangre en los pulmones. Si recuerdan la fecha en que sucedió esta historia, era 1893. Las buenas noticias son que en 1882 Robert Koch ya había descubierto Mycobacterium tuberculosis, un bacilo gram negativo responsable de causar la tuberculosis. Las malas noticias es que no había cura.
Entonces, cuando George y el médico exhuman el cuerpo, el médico ve que en los órganos de Mercy hay presencia de sangre y dice: esto es tuberculosis. Y el pueblo dijo: esto es un vampiro. Entonces hicieron lo que el folclore dictaba que había que hacer en estos casos. Si le sacabas el corazón al vampiro y lo destruías, el vampiro iba a morir. Pero además, si lo quemabas y le dabas las cenizas de comer a tu familiar, lo que iba a pasar es que el familiar se iba a salvar. Entonces le sacaron el corazón a Mercy, lo cremaron y le dieron las cenizas a Edwin para que se las comiera. Y lo que pasó fue que Edwin se murió en menos de 2 meses. Y también hay otra razón por la que la fecha en que sucedió todo esto es muy importante. A finales del siglo XIX, que es cuando todo esto tuvo lugar, la ciencia y la tecnología estaban avanzando muchísimo y estas exhumaciones parecían estar llevando a toda la población a vivir en un siglo muy diferente, plagado de supersticiones. Y es que además, en esa época ya se sabía que existía la enfermedad de la tuberculosis, que era una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, y hasta los médicos reportaban los casos de la enfermedad. Y la historia de Mercy la conocemos porque resultó tan llamativa para la gente de esa época que muchos periódicos de Estados Unidos y de la prensa extranjera la recogieron, y todos ellos estaban impactados y sorprendidos por cómo había actuado esa población, y mencionaban los hechos como una superstición bárbara. Uno de estos periódicos que contaba la historia llegó a manos de un joven llamado Bram Stoker, que estaba de gira con su compañía de teatro por los Estados Unidos, y se cree que fue esa historia la que lo inspiró para crear su obra maestra, Drácula, que fue publicada 4 años después de la muerte de Mercy. Incluso hay quienes dicen que uno de los personajes de la novela, Lucy Westenra, está inspirada en Mercy. Hoy en día, la tumba puede ser visitada en el cementerio de Chestnut Hill. Al lado está la tumba del hermano que se comió su corazón y del padre que exhumó sus restos. Ha sido robada a lo largo de los años, ahora está protegida, está anclada a la tierra, la gente deja flores, regalos, y muy cerca de la tumba se encuentra la parcela que perteneció a la familia Brown. Y así, entre ficción y realidad, la historia de Mercy Lena Brown nos acompaña hasta el día de hoy. Se nos hace difícil entender cómo en esa época en que ya había electricidad, que ya había radio, que ya existían automóviles, llegaran a pensar en soluciones tan extrañas para tratar de curar una enfermedad, que ya se sabía que era una enfermedad infecciosa, pero también tenemos que recordar que no había un tratamiento y por lo tanto la desesperación en muchos casos lo llevaba a eso. Espero que les haya gustado esta historia, a mí me encantó contárselas y ojalá que nos veamos nuevamente.